Hola a todos y todas, soy Estefanía Velasco, asesora pedagógica de la editorial Esgel y me gustaría agradecer antes de nada a la organización por esta oportunidad de colaboración y también a los asistentes. Vamos a trabajar sobre ese más allá de memorizar esas actividades significativas en la clase de L. Y bueno, y parto de una viñeta de Mafalda, donde, bueno, nos representa esto que vamos a trabajar aquí, ¿no? Ir un poquito más allá de esas actividades un poquito más memorísticas, actividades que también necesitamos usar en algunas ocasiones y que en función de nuestros estudiantes pues también les ayuda a afianzar esas formas, por ejemplo, esas formas verbales, esos puntos gramaticales, pero bueno, cómo irse un poquito más allá de esto para trabajar de una manera significativa con nuestros estudiantes. ¿Qué objetivos vamos a cumplir con este taller? Lo primero, vamos a reflexionar sobre la situación de aprendizaje para después abordar las características del aprendizaje significativo, además de reflexionar sobre qué actividades significativas, bueno, qué son las actividades significativas y qué tipo de actividades podemos llevar al aula. Si os preguntara cómo es la relación entre el profesor y los estudiantes, probablemente os vendría a la cabeza una imagen similar a esta, ¿no? Antes, de manera tradicional, pues el profesor era ese ente que tenía todo el conocimiento y eran los estudiantes pues los que lo recibían, eran algo más pasivos y bueno, ahora tenemos una situación diferente, ¿no? Totalmente diferente. La información fluye, lo que es el conocimiento fluye en todas direcciones, el profesor, por supuesto, también enseña, pero los estudiantes también se ayudan entre ellos, el profesor deja un poquito más la responsabilidad en el estudiante, pues para que también de manera autónoma pues vaya ganando y vaya ampliando ese conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una relación en todas direcciones y esta base es lo que nos va a permitir ese trabajo con el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo tiene una serie de aspectos básicos y el primero de ellos significa que implica comprender. Vamos más allá de ese memorizar, como veíamos en el título, sino que bueno, ya estamos buscando una reflexión por parte del estudiante, una comprensión de aquello que está estudiando, es decir, darle sentido, que el estudiante comprenda, entienda qué es aquello que está aprendiendo. Por eso, como ya estamos pidiendo su colaboración, su participación, va a ser algo más activo. Al ser más activo y al tener que él forjar ese propio conocimiento, pues va a ser mucho más duradero. Es decir, que no va a ser un conocimiento que al día siguiente va a olvidar, sino que va a formar parte, ¿no? de ese conocimiento que ha ido construyendo. También a la hora de ir construyendo este conocimiento, siempre va a ir buscando estas relaciones entre aquello que ya conoce con esta nueva información. Es decir, vamos a crear estas pasarelas de aprendizaje que nos van a facilitar pues, el ir evolucionando y el ir avanzando. Hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta y es esa motivación por parte del estudiante. Si tenemos a un estudiante motivado, va a estar mucho más implicado en el aprendizaje, va a mostrar más interés y bueno, el proceso pues va a ser más sencillo, ¿no? Es decir, que tenemos que tener en cuenta los intereses de nuestros estudiantes en la medida en la que podamos, pues para tener a los estudiantes pues activos, interesados y que el aprendizaje sea mucho más sencillo y más atractivo también para ellos. En cuanto a las actividades, nosotros podemos pensar en dos extremos, ¿no? El primero sería esas actividades con un fin exclusivamente didáctico y por otro lado tendríamos esas tareas de la vida diaria, ¿no? Que conectan totalmente con la vida real.
Pensando en lo que lo que es el aprendizaje significativo y en las bases del aprendizaje significativo, lo ideal sería coger este fin didáctico por un lado, pero también ese componente cotidiano, ese componente real de las tareas de la vida real y de la vida diaria, pues para darle la sensación al estudiante de que es algo que realmente va a poder aplicar, que es algo útil, que le va a servir cuando se tenga que desenvolver en una situación totalmente auténtica. Entonces, nos vamos a centrar en esas tareas de aprendizaje que cogen ese componente más teórico, si podemos decir, con ese componente práctico, ¿no? Y aplicable. Es decir, que vamos a ir, o podemos a veces tomar la base de esta actividad, o sea, de esta forma, ¿no?, de trabajar con los verbos, como nos plantea Mafalda, el yo confío, tú confías, él confía, sino que, bueno, ver cómo damos un paso más allá y, aunque, insisto, en este tipo de actividades, pues a veces facilitan mucho al estudiante el memorizar y fijar las formas, pues bueno, cómo darle este toque más práctico. Y bueno, pues, ¿qué son las actividades significativas? Serían experiencias de aprendizaje totalmente que van a lograr despertar ese interés para disfrutar de ese proceso de aprender, ¿no? Lo que nos interesa es que tengamos a ese estudiante que esté interesado en ese proceso, que sea más activo, como decíamos antes, y al trabajar de manera activa también vamos a lograr una formación integral del estudiante, no tanto solo en cuestiones conceptuales, ese saber, sino que también en ese saber hacer y saber ser, porque normalmente no va a trabajar de manera individual, sino que lo hará con otros compañeros, en colaboración con otros compañeros. Entonces, van a tener que aplicar esas estrategias, pues, para dividir el trabajo, para resolver algún problema que tengan. Entonces, vamos a tener, como bien decía, pues un proceso mucho más activo del aprendizaje en colaboración con otros compañeros y más integral. Por supuesto, el factor emocional es fundamental, entonces ese interés, esa motivación es algo que también tenemos que conseguir llevar al aula de español. En cuanto a los participantes, que serían otro de los elementos fundamentales, tendríamos que hablar de los alumnos. Como hemos visto, buscamos ese factor activo, ¿no?, ese elemento activo de los estudiantes. Entonces, pues, ¿qué van a hacer? Pues van a experimentar, van a buscar, van a investigar, como veíamos antes, a trabajar en equipo y, por supuesto, van a ir construyendo su propio conocimiento. Todo esto solo es posible si tenemos un ambiente, una atmósfera que permita a los estudiantes tener esta libertad para poder hacerlo. Entonces, en este caso, la responsabilidad también es del profesor, pues de tener este ambiente, pues, que permita que los estudiantes trabajen de una manera un poco más autónoma y más libre. También otra de las cuestiones que recaen en el profesor, pues llevar al aula ese tipo de actividades que realmente permitan a los alumnos, pues, poner en práctica todo esto que hemos mencionado, ¿no? Pues que tenga la libertad de opinar, de intercambiar ideas, de debatir y siempre van a necesitar ayuda. Pues en este caso el profesor sería ese guía en el aprendizaje. En resumen, ¿qué es una actividad significativa? Hemos visto todo lo que compone lo que es la teoría del aprendizaje significativo y, pues, esto se aplicaría de una manera práctica mediante las actividades significativas, ¿no? En este caso, pues, las actividades significativas van a trabajar esta cooperación de los aprendices y cómo vamos a trabajar con otros compañeros, en colaboración con otros compañeros, pues vamos a tener que plantearles un reto común.
para que nos aseguremos de que todos trabajan y todos forman parte de la actividad. Como vamos a trabajar con varios componentes, también ellos a la hora de resolver la actividad van a generar un texto discurso, ellos van a hablar o van a escribir. Entonces aquí ya estamos poniendo en práctica también lo que es el aprendizaje del español en nuestro caso. Vamos a buscar esa relación también directa, personal con el estudiante. Una vez más aludimos al factor emocional, pues a través de trabajar en base a los intereses, en base a aquello que más les atrae, pues para tener ese aprendizaje más natural, más conectado con el estudiante, ¿no? Hay un factor que no podemos controlar, a veces nos gusta controlar todos los aspectos, y es que el resultado es imprevisible. Cuando les dejamos libertad a los aprendices, pues también tienen libertad a la hora de llegar a ese resultado, ¿no? Pero en mi opinión es algo que merece la pena totalmente hacer. Nos vamos a sorprender sobre todo lo que nos van a ofrecer, y probablemente nosotros nos hagamos unas expectativas que totalmente ellos van a superar. Así que totalmente recomendable aplicar este tipo de actividades en el aula de español. Y vamos a comenzar con las propuestas más prácticas. Hemos visto ya lo que sería la parte teórica y ahora iríamos a esa parte más práctica, ¿no? A qué tipo de actividades o qué actividades podemos aplicar con nuestros estudiantes. Y aquí os ofrezco una imagen. No os quiero tampoco describir mucho, pero bueno, es lo que veis, pues un hombre con una bandera blanca, con un barco, y está encima de unas canoas, y como vemos está en la playa. Pues podemos utilizar esta imagen, que bueno, en este caso es la portada del manual Vitamina, en este caso del nivel B1, y podemos utilizarla ya como una forma de conectar con estos intereses de los estudiantes y hacerlo desde la primera página, ¿no? del manual. Podríamos hacerlo de muchas maneras, podríamos adaptarlo incluso al nivel. No es una actividad que solo podamos hacer con nivel B1 o solo con jóvenes y adultos, que es el público de este manual, sino que podemos adaptarlo en función de la edad de nuestros estudiantes, sus intereses, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos hacer con esta imagen? Pues hacer algunas preguntas, pues hablar sobre sus experiencias pasadas, qué les evoca esta imagen, generar un ambiente pues, donde hagamos esta pequeña lluvia de ideas y ya motivemos al estudiante desde el primer momento. En Vitamina, además de, bueno, podemos usar, por supuesto, esta imagen de manera libre, pero nos indican alguna serie de preguntas. Pues, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu último viaje? ¿Qué es lo que más te gusta cuando viajas y lo que menos? ¿Y qué te sugiere la foto? ¿No? Podemos orientarlo, podemos preguntarles a los estudiantes antes de nada, pues de qué piensan que vamos a hablar en este tema, que en este caso el título es Buen viaje, pero podemos también generar esa emoción, ¿no? O esa curiosidad de qué vamos a hablar, y después introducir este tipo de preguntas. Otra actividad, otra propuesta que podemos hacer, en este caso vamos a hablar de los pasados y vamos a hablar de las primeras veces, ¿no? Hay una primera vez para todo, y os pongo un poco en contexto. Os presento un texto que habla de las primeras veces, pues en este caso de Ramón y de Natalia. Ramón nos habla de su primera entrevista de trabajo y, como, bueno, podéis entender, no fue muy bien. Y luego tendríamos el caso de Natalia, que habla sobre la primera vez que fue a esquiar a Sierra Nevada y tampoco
fue muy bien, aunque ella salió bien, ¿eh? No tuvo ningún accidente ni nada. ¿Qué nos proponen en Vitamina después de trabajar con este texto, estos textos de estas dos personas? Pues nos proponen que escribamos una historia sobre una primera experiencia que tuvimos en el pasado. Tenemos que tratar de memorizarla para contarla sin leer y después hacemos una especie de teléfono escacharrado, ¿no? La persona que ha escuchado mi historia, pues le cuenta la historia a otra persona y después vemos si estas dos versiones coinciden o a ver qué se ha perdido, qué es diferente, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? En mi caso, por ejemplo, si cuento que vosotros sois mis estudiantes, pues lo tengo fácil. Os puedo proponer que compartáis vuestra primera experiencia como profesores o alguna anécdota en clase de español. Es una manera de orientar la actividad, que es una actividad sencilla, realmente tampoco estamos cambiando mucho lo que es el objetivo, sino que estamos haciendo ya que generemos ese discurso, pero que sea un discurso prácticamente común a todos. Si ahora hiciéramos esta experiencia de contar nuestras anécdotas o nuestras primeras veces en clase, veríamos que muchos tenemos cosas en común, que diríamos, a mí también me pasó o yo también me siento identificado. Generaríamos también ese sentimiento de grupo. Y bueno, ya estaríamos conectando a los estudiantes no solo de manera individual, sino también de manera grupal. Estaríamos ya haciendo que trabajen en grupo y, por supuesto, siempre aludiendo a ese factor emocional. En nuestro caso, casi haríamos algo como terapia, ¿no? De desahogarnos de, bueno, no estamos solos en todas las cosas que nos pasan normalmente los primeros días. Ahí, bueno, os propongo otra actividad que también podríamos trabajar de manera significativa, bueno, que es una actividad significativa. En este caso, pues hablando de las vacaciones, ¿no? Es un tema que nos encanta siempre trabajar en clase, es un tema muy bonito y bueno, siempre pensamos, ¿no? en futuros viajes, futuras vacaciones. Entonces, bueno, una propuesta que nos hace el manual Impresiones, en este caso también del nivel B1, pero que, insisto, se puede adaptar pues, si trabajamos con estudiantes adolescentes o con otros niveles, pues no habría problema. Lo que tienen que hacer en este caso es trabajar en grupo. Cada uno va a ir contando lo que es sus vacaciones inolvidables al resto del grupo y los demás hacen preguntas y toman notas. Después eligen solo un relato, el que más les haya gustado o el que más les haya interesado, y van a redactarlo en función también de las notas del resto. Es decir, ya estamos haciendo una actividad colaborativa en el que todos van a participar. Después, pues van a leerlo en grupo al resto de los compañeros y van a puntuarlos. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de qué tipo de preguntas pueden responder. Pues una manera más de conectar al estudiante con sus vivencias. Como veis, pues esta sería la progresión que os he mencionado. Lo que es la evaluación, la selección, por así decir, del relato que más les ha gustado, pues iría un poco con la originalidad del relato, el uso del español, la emoción y los temas. O sea que ya también les están dando un poquito de instrucciones, ¿no? para seleccionar el mejor relato de la clase. Otra actividad de vitamina B1 sería esta. Es una actividad significativa que nos va a asegurar esta participación total en todo momento de todos los estudiantes. Os introduzco lo que es la actividad. Nos proponen que en una hoja escribamos nuestro tema favorito y pasemos este papel al resto de compañeros.
el resto de compañeros, ¿qué hace? Pues preguntas, escriben preguntas relacionadas con el tema que yo he seleccionado. Pues en este caso, imaginaos que yo he seleccionado viajar por Sudamérica, pues vosotros completaríais este papel pues con cuál es el país que más te ha impresionado, por qué te gusta viajar por Sudamérica, has estado en todos los países de Sudamérica. Es decir, que yo voy a ir recogiendo en este papel lo que son los intereses de mis compañeros relacionados con el tema que yo he elegido. Una vez que ya todos mis compañeros han completado las preguntas, ¿qué hago? Pues preparo una exposición hablando de este tema y respondiendo a todas las preguntas que me han ido haciendo. ¿Por qué? En este caso estamos ante una actividad significativa, porque vamos a trabajar esta cooperación de los estudiantes. Todos van a participar en todos los temas que han seleccionado los compañeros y cuentan con ese reto común, ¿no? Que es el hablar sobre este tema, pero teniendo en cuenta los intereses del resto. Van a tener una relación directa, no solo con la persona que ha seleccionado el tema, sino también con los otros estudiantes, perdón. Y estamos trabajando mucho ese factor emocional y también vamos a tener esa atención de todos los estudiantes que, bueno, van a querer saber la respuesta, ¿no?, a la pregunta que le han hecho a sus compañeros. Otra actividad también muy sencilla, como veis en el otro caso, el material que estábamos utilizando pues era un simple papel, incluso lo podríamos adaptar para hacerlo de manera virtual, pues a través de alguna página para trabajar, por ejemplo, con lluvias de ideas, pues sería muy fácil poner en el centro el tema principal y bueno, que el resto de compañeros completará con las preguntas, ¿no? En este caso tendríamos lo que es un papel donde añadiríamos pues 3 cosas que nos encantan y 3 cosas que no soportamos y nos proponen que lo peguemos por la clase. ¿Qué podríamos hacer después de esta actividad? Ahora os diré lo que nos propone Vitamina, pero nos abre un abanico de posibilidades que podemos hacer. Podemos, por ejemplo, intentar averiguar lo primero, ¿no? ¿Quién sería esta persona? Que es lo que nos proponen en Vitamina, pegarlo por las paredes de la clase, pero también averiguar ese significado y de quién son, ¿no? Podemos hacer una clasificación en cuanto a personas a las que les gusta una determinada cosa, a las que no, ver estas comparaciones, ver por qué les gusta, ver por qué no, ver qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan, identificar estos dibujos. Yo, por ejemplo, si dibujara yo, pues tendrían que descifrar a ver qué realmente es lo que he querido decir con este dibujo, porque dibujo fatal. Entonces, nos abre un montón de posibilidades, como decía. En Vitamina lo que nos proponen es, una vez hayamos trabajado con estos posits, hayamos descubierto de quién es cada uno, pues trabajar esos verbos de sentimientos, ¿no? Nos dicen que trabajemos en este caso, pues con un gráfico similar a este de cosas que nos apasionan, cosas que nos encantan, cosas que nos gustan, cosas que nos molestan o cosas que odiamos. Pues que clasifiquemos esta información que hemos construido en función de lo que hemos hablado con nuestros compañeros. Ya estamos creando ese discurso cuando comparamos esta información con ellos, pues para que la plasmemos en lo que es esta clasificación, ¿no? Como digo, podemos trabajarlo de muchas maneras y también en función de los intereses de los estudiantes. En este caso estamos hablando totalmente de aquello que les gusta o que para nada les gusta.
Bueno, una actividad también muy, muy bonita, especialmente para final de curso, una vez que ya, pues eso, ya estamos llegando al final de nuestras clases anuales, pues es trabajar con una carta de despedida. Una forma fantástica de aludir a ese factor emocional, ¿no? De todas las experiencias que hayan ido viviendo en clase. Pues lo que nos piden es que escribamos esta carta de despedida, como bien he dicho, y que primero hagamos esta lluvia de ideas sobre los aspectos más interesantes del curso, y en grupo pues vamos a elegir estos temas para escribir una carta de despedida. Al final, cada grupo intercambia las cartas con otro grupo, las leen y las comentan en clase. Es decir que, bueno, ya vamos a estar trabajando primero con este reto, este objetivo común, que sería escribir una carta por grupos, y bueno, también luego comentarlas con el resto de la clase, compartir estas experiencias, y bueno, siempre van a tener interés por saber qué destacan otros grupos, ¿no? Otras propuestas significativas que podemos aplicar para trabajar las diferentes destrezas, pues incluirían incluso algunas herramientas alternativas, ¿no? Os propongo una actividad también de vitamina, donde nos hablan, pues lo primero tenemos un audio sobre un programa de radio, y bueno, en este caso hablan sobre cómo hemos cambiado los últimos años, ¿no? Tienen que detectar un poquito los temas de los que hablan. Después comentan si están de acuerdo o no con las opiniones de estas personas que están hablando en el programa de radio. Una vez que ya hemos trabajado un poco con este audio, lo que nos proponen es que creemos nuestro propio programa de radio. Aquí debemos hacerlo en grupo, van a tener que dividirse las diferentes secciones, van a tener que organizarse el trabajo, pero también van a tener que decidir de qué van a hacer el programa de radio. Tendrán que ponerse de acuerdo para ver cuál es lo que a todos les interesa, ¿no? Nos dan aquí algunas sugerencias, pero son libres totalmente para elegir el tema, y es recomendable también que sean ellos mismos, ¿no? los que seleccionen aquello de lo que quieren hablar. Y bueno, pues ¿qué van a tener que hacer? Pues van a tener que crear ese guión, van a tener que buscar la información, van a tener que escribir pues las diferentes secciones, organizarse, etcétera, etcétera. Vamos a poner en práctica aquí pues todo lo que sería lo que caracteriza una actividad significativa. Van a tener este trabajo cooperativo, van a contar con este objetivo, que es crear el programa de radio. Vamos a generar este discurso, vamos a conectar con los estudiantes en función de los intereses que tengan. No vamos a saber qué resultado vamos a tener, pero seguro que supera nuestras expectativas, y bueno, por supuesto van a experimentar, van a investigar y van a construir su propio conocimiento con ella. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera alternativa? Pues a través de un podcast, por ejemplo. Seguramente se lo tomarán mucho más en serio si tienen que grabarse, que si tienen que hacerlo en directo, que bueno, en directo allí si lo tienen que hacer con el resto de compañeros, pues bueno, pueden estar un poquito más relajados, pero en este caso pues se lo tomarán más en serio, y el resultado será fantástico, seguro. También, si se animan, pues ¿por qué no hacer un vídeo donde hagan en este caso el programa de radio, pero bueno, un programa de televisión, por ejemplo, pues que lo hagan a través del vídeo. También se lo van a pasar muy bien, van a hacer la misma actividad, pero estamos dando ese factor diferencial, ¿no? Otra propuesta que os hago en este caso para trabajar con textos, podemos trabajar con textos de diferentes maneras, proponerles diferentes dinámicas, actividades, formas de trabajo, ¿no?
pero os hablo en este caso de una página web que es paper.ly, donde nos permiten, en la versión gratuita es un poquito más reducida, pero bueno, en la versión gratuita nos permiten seleccionar un tema y en base a ese tema, lo que es la propia página web, pues nos va alimentando nuestro periódico con noticias y artículos relacionados con este tema que hemos seleccionado. En la versión premium, en la versión de pago, pues ya nos permite seleccionar, añadir noticias, modificarlas, etcétera. Pero bueno, en la versión gratuita siempre nos van actualizando cada pocos días, pues ya nos van enriqueciendo esta base de textos relacionados con un tema. Podemos plantearlo por grupos, por ejemplo, que un grupo decida un tema y vayan seleccionando esos textos que más les interesen y bueno, después ya estaría en vuestra mano ver cómo trabajar con estos textos, ¿no? Incluso quizá podemos hacer un periódico de toda la clase, pues con todas las noticias interesantes que han seleccionado cada uno de los grupos. Otra forma también sería incluir las redes sociales. A veces no podemos utilizar el móvil en clase. Serviría simplemente con tener una pared y, por ejemplo, coger post-its para trabajar con ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, si queremos hablar de las experiencias del fin de semana, pues es muy bonito tener una pared en clase donde pongamos todas las cosas, todas las experiencias que hemos tenido este fin de semana. Pues este fin de semana he visitado un restaurante nuevo, este fin de semana yo he ido a la piscina y he nadado 2 horas. Bueno, pues tener ese muro un poquito más analógico, por así decir, donde a los estudiantes no les va a costar el escribir. Sabemos que algunas veces pues, son un poco reticentes, les cuesta un poquito. Entonces, esto es algo sencillo, muy corto y que podemos adaptar en función de la edad. Si la edad y el nivel. Si tenemos la posibilidad de usar las redes sociales, pues más fácil, simplemente con el teléfono móvil, pues podemos generar un hilo y podemos generar una interacción. Bueno, en general no debemos olvidar que las actividades siempre tienen que ofrecer ese nivel adecuado, ¿no? Para no frustrar al estudiante cuando no tiene el nivel, presentarle una actividad superior, pues lo único que va a hacer es sentirse, pues eso, frustrado porque no puede completar, ¿no? la tarea que le proponemos. Siempre podemos ofrecer actividades o materiales que sean de un nivel un poco más avanzado, pero adaptando los objetivos. En este caso, pues lo que vamos a hacer incluso va a ser reforzar al estudiante de, bueno, he sido capaz de trabajar con un material de un nivel más alto que el mío. Por supuesto, es básico describir de manera concreta y de manera precisa aquello que tienen que hacer los estudiantes. E igualmente, no solo las instrucciones, sino qué esperamos de esta actividad. Como sabemos, lo que es la clase de español es un laboratorio de prácticas, ¿no? Entonces, pues si es posible realizar todas estas tareas en una situación lo más auténtica posible, pues para que el estudiante ya haya tenido esa experiencia y haya practicado antes de enfrentarse a este tipo de situaciones en la vida real. Como sabemos, siempre tenemos que tener un hilo conductor, una progresión, y con las actividades significativas sería exactamente igual. Tendrían que estar totalmente integradas en la unidad. Y por último, pero no menos importante, no nos debemos olvidar de los intereses, de aquello que motiva a los estudiantes a la hora de plantear nuestras actividades. Como hemos visto, pues podemos adaptarlas en función de los estudiantes que tengamos y aquello que les gusta. En conclusión, podemos resumir que el aprendizaje significativo
hace partícipes a los estudiantes en su progreso. Como hemos dicho, tenemos elementos activos, no pasivos en el aprendizaje. Va a fomentar esa búsqueda y creación de conocimiento y también, por supuesto, va a implicar a los estudiantes. Todo ello ¿a través de qué? Pues a través de las actividades. ¿Cómo hacemos cómo implicamos a los estudiantes? Pues trabajando con actividades variadas, con dinámicas diferentes y también aplicando pues formatos y herramientas un poco alternativas que hagan ese factor diferenciador, ¿no? Y que cambiemos a veces de ritmo. Por supuesto, teniendo en cuenta además sus intereses y sus necesidades. Aquí tenéis algo de bibliografía básica, además de los manuales que hemos empleado en este caso a modo de ejemplo, que pues sería vitamina B1 e impresiones B1. Aquí tenéis también mi correo, velasco.e@esgel.es. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.